todos tienen un plan hasta que reciben una trompada en la cara, ¿no? Entonces tú puedes tener toda una planeación, una idea empresarial y puede ser incluso exitoso y ¡pum! Viene un COVID y te dio la trompada y ahí sí, ¿qué debes hacer? Entonces, si no hago nada, si sigo como mi modelo tradicional, llega un momento complejo y va para el piso. Pero con datos, tecnología o inteligencia artificial, tengo la posibilidad de crecimiento. Y ese también me ayuda o nos ayuda a introducir las necesidades tecnológicas que requieren las empresas en algunos aspectos para poder sobrevivir en momentos de crisis. Y también vamos a ver algunos casos que pueden ser interesantes para entender qué debo hacer en situaciones complejas o de alta adversidad. Hugo Díaz es socio inversionista de la empresa DataUp en Bogotá, Colombia. Es también profesor de INALDE, que es una organización que se dedica a la formación de empresarios y tiene un impacto muy fuerte, muy reconocida allá en Bogotá y en Colombia, en Latinoamérica. Y pues Hugo nos va a hablar sobre un tema fascinante que es la inteligencia artificial y cómo podemos utilizar toda esta tecnología para ahora que estamos en esta época de confinamiento y varios retos financieros, económicos y sociales, pues cómo nos puede ayudar estas nuevas tecnologías en nuestros negocios para ayudar a nuestros clientes, a los que todavía no son nuestros clientes, a encontrar soluciones en sus vidas, ayudarnos en nuestros propios negocios para que podamos servir mejor. Pues, Hugo, me gustaría, antes de que comenzaras con tu charla, si me pudieras platicar un minuto o dos, ¿cómo fue que llegaste a esto? ¿Por qué, cómo es que te dedicas ahora a esto de la inteligencia artificial y la tecnología? ¿Cómo fue? ¿Cuál es tu historia? Si me pudieras comentar en un minuto o dos. Perfecto, Oscar. Bueno, buenos días aquí en Colombia a todos. Bueno, como introducción, pues definitivamente uno de los esquemas empresariales a los cuales toda mi vida profesional le he creído es hacer temas innovadores que puedan ayudarle a cada una de las compañías a ser mejor en sus negocios. Y desde hace aproximadamente 3 o 4 años empezábamos a ver estas tendencias tan relevantes de aprovechar los datos con el objetivo de hacer o tomar mejores decisiones en los negocios. Y por eso con un grupo de amigos hicimos una empresa que legalmente está constituida hace más de un año, pero como idea tiene 3, 4 años, la cual tiene como objetivo principal ayudarle a las empresas a mejorar algunos de sus procesos internos, a pronosticar mejor y aprovechar esos modelos que hoy en día son viables y que vamos a empezar y que vamos a estudiar en esta ponencia para inyectarlos en las decisiones empresariales y lograr hacer mejores empresas, más económicas y con mejores proyecciones, sobre todo en sus indicadores más relevantes que pueden disponerse para las diferentes industrias. Entonces fue ese motivo y esas ganas de ayudarle a las empresas a que sean mejores, aprovechando algo que está dentro de nuestros perfiles, que es la tecnología, y nos enfocamos particularmente en temas de inteligencia artificial y de modelo o de análisis de datos. Perfecto. Pues muy bien, gracias, gracias. Pues ahora sigue el micrófono y el público es todo tuyo. Estamos muy ansiosos y yo principalmente de escuchar y aprender más sobre este tema de la inteligencia artificial. Perfecto. Bueno, Oscar, muchas gracias y bueno, a todos ustedes muy amables por disponer de su tiempo. Evidentemente, una de las ideas de estas temáticas o de estas dinámicas es conectarnos, vincularnos las empresas con los contenidos y aprovechar nuestras experiencias para cada uno tomar reflexiones e intentar ser mejores en cada uno de nuestros negocios. Por lo tanto, avalo esta iniciativa que requiere esfuerzo, requiere dedicación y bueno, y a ustedes también por estar conectados y ayudarnos también con reflexiones
a que todos aprendamos de todos. Esta ponencia tiene como objetivo dos particularmente. Uno de ellos, como decía Oscar, represento a la empresa DATAP. DATAP es una startup, un emprendimiento de un grupo de socios que creen absolutamente en los modelos de inteligencia artificial y hay mucho conocimiento, experiencia, porque hay varios modelos probados en Colombia y en otras partes del mundo, como España y Estados Unidos, en los cuales podemos decir con certeza que se le ha podido ayudar a muchas empresas para que hagan mejores algunos de sus procesos de compañía, como son modelos de marketing, modelos comerciales o sobre todo modelos logísticos. Sin embargo, la inteligencia artificial no tiene un foco particular, depende más es de esa necesidad empresarial y de ese objetivo empresarial que se quiera perseguir, y ahí es donde entran los modelos de datos que pueden acompañar estas decisiones en cada uno de los distintos procesos empresariales. Vamos a ver primero unos temas muy interesantes hacia dónde nos debe llevar la transformación, porque estamos en procesos de crisis, escuché hablar algunos antes, y es evidente que debemos transformarnos, pero también es evidente que necesitamos reconocer algunas ideas para poder transformarnos. Aquí les voy a presentar un modelo que viene del MIT, del profesor Hacks, que se llama el modelo Delta, y ese también me ayuda o nos ayuda a introducir las necesidades tecnológicas que requieren las empresas en algunos aspectos para poder sobrevivir en momentos de crisis, y también vamos a ver algunos casos que pueden ser interesantes para entender qué debo hacer en situaciones complejas o de alta adversidad. Entonces, para introducirlo primero, quiero traer una frase de un filósofo mundial llamado Mike Tyson. Esta frase no se la escuché a él, se la escuché a McKinsey en España, y para traer todos estos temas de transformación, en la cual decía, todos tienen un plan hasta que reciben una trompada en la cara, ¿no? Entonces tú puedes tener toda una planeación, una idea empresarial, y puede ser incluso exitoso, y ¡pum! Viene un COVID y te dio la trompada, y ahí sí, ¿qué debes hacer? Entonces, esta conferencia tiene como objetivo hacer esa reflexión de que debemos estar preparados para muchas trompadas de aquí a futuro. Por lo tanto, no podemos tener un plan necesariamente preestablecido y que se vaya a cumplir a cabalidad, sino más bien debemos estar preparados para aceptar los cambios y adaptarme lo más fácil posible. Por eso la idea de este primer modelo. Este primer modelo lo que ayuda, que es el modelo Delta, es a buscar procesos de adaptación. Y para que ese modelo fluya y sea y le sirva a las empresas, debo inyectarle tecnología, y dentro de esa tecnología, en lo que creemos como empresa, como DATAP, es en modelos de inteligencia artificial y en modelos de análisis de datos o Big Data. Entonces, empieza así. Claro, no quiero poner escenas de la vida real, sino escenas de una película, porque las trompadas continuarán, probablemente nos tumbarán, pero tenemos que buscar mecanismos para ganar, ¿no? Está bien, van a llegar trompadas, van a llegar adversidades, pero lo más relevante es ver cómo nos paramos y triunfamos, incluso con todos los moretones que nos puede dejar dichas trompadas. Aquí voy a traer primero unos conceptos. Oscar les decía que yo soy profesor. Sí, efectivamente, yo soy profesor de una escuela de negocios en Bogotá, Colombia, llamada Linalde, que ayudamos también a formar directivos para tomar mejores decisiones, y en estos momentos de cambio y de crisis también doy clases a directivos y empresarios en temas de transformación digital. Pero un concepto básico son los conceptos de Porter, que fue el concepto de estrategia durante muchos años, sobre todo hace más de 30 años, que fue cuando él escribió sus 2 libros, que fue lo que acabo de presentar. Y él básicamente nos hablaba de fuerzas, ¿sí? Algunas fuerzas, cómo las empresas deben protegerse de entrantes, de proveedores, de compradores y de sustitutos y de sus propios competidores, ¿no? Es un concepto bien interesante, pero hace 30 años. Y también nos hablaba de las famosas cadenas de valor, ¿no? Las cadenas de abastecimiento. Entonces, ¿cómo debo ser eficiente en las cadenas de abastecimiento? Eso está bien, todavía es importante, pero realmente los tiempos cambian, y si queremos estar y enfrentar crisis, debemos tener otros modelos en la cabeza. Les voy a traer aquí una presentación que hizo Steve Jobs. No voy a poner videos para aprovechar el tiempo en contenido en este tipo de temas. Y fíjense, cuando él lanzó, y aquí empiezo a introducir ese modelo estratégico interesante, sobre todo para adaptarme a los cambios, y es como cuando introduce su iPhone la primera vez, nadie conocía un iPhone, un smartphone. Entonces él lo compara como el iPhone, el iPod, el
un teléfono normal, no el iPhone, un teléfono normal como un BlackBerry en ese momento e Internet. Entonces, los une todo y los converge en un solo dispositivo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cambios en la concepción estratégica empresarial. Porque esto que está haciendo Steve Jobs era el concepto de producto y lo estamos migrando a otro concepto que es un concepto de ser un sistema o plataforma, como lo vamos a ver ahora. Entonces, eso es parte de la adaptación. Entonces, bueno, lo compara con un iPhone que valía 199 en la época, 299 el BlackBerry, y luego dice, ok, les voy a ofrecer un dispositivo que además de hacer esto y esto, hace todo esto. ¿Pero qué es todo esto? Es la pregunta, ¿no? Wi-Fi, navegador, correo, bueno, y un poco de funcionalidades, todo en un único dispositivo. Y él decía, ¿a qué precio? En ese momento dijo, al mismo precio, ¿no? Porque son estrategias muy diferentes, pero todas convergen hacia un mismo punto. Ya vamos a ver eso. Y entonces, claro, y le preguntaron a Steve Ballmer, su más acérrimo competidor, el CEO de Microsoft, ¿qué piensa del iPhone? Y miren la cara que hace, ¿no? Claro, porque son mentalidades. Steve Ballmer es uno de los hombres más ricos del mundo, un empresario, o sea, no es cuestionarlo a él, sino cuestionar la forma como se concebían los negocios y que probablemente hoy día existen y que no nos sirven para el posicionamiento estratégico en un mundo adaptante en constante cambio. Claro, y también vemos por qué los taxistas en muchas ciudades van en contra de estas plataformas. Es un pensamiento muy tradicional, ¿no? No se adaptan al cambio. Si estas dos empresas colaboraran, sería el mejor sistema de transporte de una ciudad y la gente que es el competidor real que está detrás de ellos, tanto de Uber como del taxi, es la gente que saca el carro. Ese es el competidor real. Pero no se entienden estos nuevos modelos y entonces lo que hacen es ideas porterianas de protegerse y realmente no es la forma que debemos pensar si nos queremos adaptar a nuevos cambios. Tenemos que pensar de otras maneras, ¿cierto? Y la forma como pensamos es, ok, entre un nuevo modelo de negocio, entonces ponemos aceite caliente como en la Edad Media, que venían a atacarnos a nuestra villa y entonces sale esa aceite caliente a quemar y a protegerse, pero los nuevos modelos de negocio tienen unas velocidades y las trompadas van a venir de una manera tan continua que no sé si esta sea la forma más adecuada de protegernos. Y el COVID sí que nos ha enseñado que otras cosas son mejores a protegerse de esta. Y entonces, claro, aquí me pongo dos casos que les pediría, si les deja esta reflexión, que los investigaran un poco mejor después, porque el caso de Ed McCallum es una empresa de consultoría que le compite a McKinsey, le compite a Boston Consulting Group, le compite a Bain y a las grandes, pero lo hace de una manera muy distinta, muy diferente. Sus consultores están en crowdsourcing, en nube. No tienen consultor pago con nómina directa, como si lo hace McKinsey. Entonces, mire esos cambios de modelos de negocio, cómo se vuelven interesantes. ¿Y por qué traigo este caso? Porque este caso nace en crisis. Ed McCallum, en la crisis financiera, primero de las .com y luego del 2008, fueron sus momentos de mayor crecimiento. Porque, claro, mientras en McKinsey tenían que despedir a personas porque no podían pagarles sus salarios, ellos los acopiaban a su red para tener la posibilidad de darles trabajo de una manera variable y crecer su red, por lo tanto, crecer su oferta de valor y hacer consultorías más económicas, pero mucho más precisas en un entorno muy difícil como las crisis financieras que vivieron muchos países, sobre todo América y Europa, en los años 2000 y 2008. Y Funding Cycle es una fintech que solo presta entre personas, llámese naturales o algunas empresas, a pymes. Solo tienen ese modelo. Y también nace en momentos de crisis, porque en el 2008 los bancos no tenían dinero. Y estos señores dicen, pues busquemos el dinero de otra forma. Y unen a personas que tenían dinero, pero en masa hacen mucho dinero, y eso hizo y facilitó para que las pymes tuvieran posibilidades de crecer y de mantenerse gracias a un dinero que hoy en día sí está disponible en conceptos de crowdsourcing y que antes no tenían porque el sistema tradicional, que eran los bancos, no tenían dinero por la crisis. Entonces, para que se nos quede esta idea en la cabeza, estas dos empresas en el fondo lo que hacen es adaptarse y lo que hacen es cambiar algunas reglas de su modelo de negocio para ser distinto y poder sobrevivir en la crisis. Pero el tema no es solo sobrevivir, el tema es que hacen un nuevo modelo de negocio innovador y crecen. Porque sobrevivir, evidentemente, es lo primero que uno debe pensar en crisis. Pero esto es aparte de sobrevivir, crecieron gracias a su modelo de negocio.
Entonces, uno de los modelos de transformación que puede ser útiles para el empresario es el modelo Delta. El modelo Delta es un modelo del MIT y voy a hacer un poco rápido porque quiero llegar a la inteligencia artificial, que es casi el foco de esto. Y evidentemente, tú como empresa puedes posicionarte en una estrategia de producto, que era la estrategia de Porter. Pero en producto solo tienes dos opciones. O eres el más económico o eres diferente. No tienes más opciones. Entonces, tienes que jugar con eso. Pero en momentos de crisis, si los demás juegan igual, tú estás muerto. Porque ser el más barato a veces no es posible. Por eso se propone otra idea estratégica y es competir en servicio. Y servicio tiene otras variables interesantes como yo cómo integro más servicios o cómo yo satisfago al cliente. Entonces, juego con otras variables y son variables más de capacidad intelectual que no tienen patente, porque una capacidad intelectual no tiene patente, mientras que los productos sí tienen patentes. Entonces, o pueden tener patentes. Entonces, en servicio se juega a otras variables. Y el posicionamiento estratégico moderno es llegar a la punta, ya les muestro porque están en un lado y en el otro, es un modelo delta, donde es ser el sistema. Y ser el sistema es como esta chupeta que recibe otros dulces para hacerlo más rica, más profunda, y también cómo crezco en ecosistema. Es decir, uno de los métodos y formas que son viables y en los cuales un negocio puede crecer es con ecosistemas, es con complementos, no como proveedores porterianos, sino cómo hago más alianzas de tal manera que co-creen cosas conjuntas y logren sacar en conjunto temas adelante. No es fácil porque no estamos acostumbrados a hacer esto. Las mentalidades tradicionales nos orientan a pensar muy como Porter, yo que gano, usted que gana, y es una rivalidad de fondo. Aquí es cómo de verdad colaboramos. Sé que todos lo repetimos y lo decimos y lo entendemos, pero poco lo practican. No es una tarea fácil. Y eso también el profesor Hacks lo llamaba el lock-in. Es decir, el lock-in es como yo soy el sistema. Entonces, miremoslo acá. Yo puedo ser producto, puedo ser servicio o puedo ser sistema. Sistema es, por mí pasan muchas cosas. Entonces, conecto complementos, conecto ofertas, conecto variables para que por mí pasen y sucedan varias cosas de valor. Hoy en día, ese concepto de sistema lo vemos con un concepto de plataforma digital y aquí conceptualmente les dejo qué es lo que plantea ese modelo. El modelo habla de un posicionamiento estratégico y de un proceso adaptativo. El posicionamiento estratégico es o soy producto y o soy servicio, porque no es o necesariamente, es y o soy sistema. Entonces, claro, se me abre un abanico de oportunidades porque no solo pienso en producto y servicio, sino tengo otras lógicas que son más de plataforma que puedo aprovechar para cualquier momento de cambio, no necesariamente una crisis, sino cualquier momento de cambio. Y el profesor Hacks propone 3 procesos adaptativos y es cómo soy más eficiente, cómo me oriento al cliente y cómo soy innovador. Y ahí es donde entran nuestros conceptos también de inteligencia artificial. Bien, esto es lo mismo, lo único que cambia es que el sistema hoy en día lo podemos llamar plataforma. Y entonces, claro, las plataformas tienen otras lógicas distintas a lo que es producto y solución. Y una de esas lógicas es cómo aprovecho TI, cómo aprovecho datos, cómo aprovecho inteligencia artificial, para que en los momentos de crisis yo pueda salir adelante. Porque hay momentos donde aquí está el mundo tradicional y en el mundo tradicional hay unas fuerzas que me van a llevar al mundo digital. Son fuerzas como aquí se pintan, la consumerización o fuerzas como la democratización que me llevan hacia un mundo digital. La consumerización es esa posibilidad de que todos los clientes, todas las personas tienen tecnología. Y la democratización es que cada vez salen y salen más startups. Tengo más ofertas en el mercado. Pero también hay unas fuerzas que me llevan al mundo físico. Ahora el COVID, ¿qué me ha hecho? Me está llevando al mundo digital. Entonces, fíjense cómo hay unas fuerzas que me llevan hacia la plataforma y hay otras fuerzas que me pueden sacar de allá y me llevan a servicio o me llevan a producto. Entonces, tengo que entender ese posicionamiento estratégico para saberme ubicar y adaptar. Bien, en producto y servicio, generalmente los modelos son lineales. Yo crezco así.
Y si me llega una crisis, para abajo, ¿cierto? Pero como hay más densidad digital, hay más datos, debo ser consciente de no cumplir una ley que se llama la ley de Demi-Moore. No Demi la actriz, sino Demi en francés, que es la mitad, para aprovechar la tecnología que tenemos. Es decir, la ley de Demi-Moore dice que generalmente las empresas aprovechan solo la mitad de la tecnología que tienen disponible. Eso está mal, porque tenemos un crecimiento exponencial tecnológico como inteligencia artificial que debemos aprovechar. Porque ya lo vamos a ver, cuando una tecnología es exponencial, sus costos también bajan de forma exponencial. Y eso es lo que nosotros creemos como empresa en DataUp, donde los costos de inteligencia artificial ahora son asequibles para cualquier empresa. Porque lo que está detrás cumple una ley tecnológica, que ya vamos a ver, que es la ley de Moore, en donde básicamente dice que el crecimiento de la tecnología ha sido exponencial desde hace más de 40 años. Y entonces, si el crecimiento exponencial hace más de 40 años, también sus capacidades crecen hace más de 40 años. Entonces, una gráfica que me enseñó el profesor Javier Zamora en el IES, en España. Y entonces, esto que está ahí, que la gente está cargando ahí, es un disco duro. ¿Mm? Es un disco. Miren la capacidad del disco. Miren, y solo era de 10K. O sea, la densidad digital ahí era nula. Pero hoy, ¿qué tenemos, no? Hoy tenemos que en una cosita así de pequeña tenemos hasta teras de información. Entonces, mire cómo la tecnología crece exponencialmente desde el punto de vista de capacidad y así mismo sus costos bajan exponencialmente. Asimismo, esto se ve en varios ámbitos, no solo en el procesamiento y almacenamiento, sino también en las comunicaciones. Gracias a eso podemos tener esta conferencia, porque cada uno de ustedes tiene velocidades que permite conectar a varios en un solo punto. Pero hace 30 años eso era imposible, ¿cierto? Y los costos bajan, ¿no? Entonces, aquí hay unas tecnologías importantes como el sensor LIDAR del carro autónomo, o como la celda solar, o como los drones, o como la robótica, o como la impresión 3D, cómo han bajado exponencialmente de costo. Ejemplo, un robot industrial hace 10 años costaba $500,000, imposible de comprar, hoy cuesta $22,000. Es decir, una empresa hace cuentas y dice, ¿le pago un robot o le pago una persona? Entonces aquí entramos en un dilema complejo que las empresas también deben entrar. Y claro, la pregunta que está de fondo es, los conceptos de tecnologías exponenciales traen un momento que se llama el hockey stick. Y el hockey stick es ver cómo yo aprovecho esa exponencialidad de la tecnología, pero en mis negocios. Y entonces, visto de otra forma, o traído al modelo Delta, es cómo las plataformas que están necesariamente llenas de datos, de información y de modelos de inteligencia artificial, definitivamente ayudan a que ese modelo que era lineal se convierta en exponencial o en potencial crecimiento. Y entonces, ese modelo lineal con datos, densidad digital, se convierte en un modelo híbrido y convertimos una empresa no para que caiga, sino incluso en momentos de crisis que tenga posibilidad de crecer, porque analiza mejor la información que tiene al respecto. Entonces, este es el ejemplo donde si no hago nada, si sigo como mi modelo tradicional, llega un momento complejo y va para el piso. Pero con datos, tecnología o inteligencia artificial, tengo la posibilidad de crecimiento. Y claro, yo les ponía el ejemplo de Apple, porque eso es lo que ha hecho Apple. Apple no solo es producto, porque sí lo es, pero no solo. Su iPhone es especial en producto. También es servicio, en sus puntos de experiencia y también es plataforma con sus apps. Entonces, fíjense cómo las empresas, sobre todo los que han crecido, los innovadores, juegan con un posicionamiento estratégico en los tres modelos. Bien, y aquí ya vamos entrando, entendiendo ese modelo Delta, cómo me posiciono en uno de esos tres puntos, necesito ir entendiendo la evolución tecnológica. Entonces, recuerden que en los años antes de los 80 no habían PCs. O sea, la gente no teníamos un computador. En los años 90 no teníamos internet. Es decir, eso empezó después de los 90. Entonces, imagínense el mundo antes de los 90. Algunos de pronto lo vivieron, no sé, la audiencia muy joven, no sé qué tanto.
Los móviles. Seguramente todos nosotros sí vivimos un mundo sin móvil. ¿Recuerdan lo que era? Hoy nos parece increíble pensar que no tenemos móvil. Y claro, estamos llegando a la era de la inteligencia artificial. ¿Y por qué la comparo de esa forma? Porque evidentemente lo que quiere decir es que vamos a llegar a una frase de Mark Weiser, que él era uno de los científicos de Xerox PARC, que fueron los que inventaron la impresora láser, el mouse e incluso lo que hoy vemos de los computadores manejados por Windows. Él dice que las tecnologías más profundas son las que penetran ese, incluso hasta el tejido humano. Incluso tienden a desaparecer. Es decir, las vamos a tener y en un momento nos damos cuenta como si no la tuviéramos. Porque la usamos tanto que ya la hacemos parte de nuestro tejido. Entonces, y eso está pasando en las tecnologías. ¿O quién puede vivir un día hoy sin un móvil? Así mismo le pasará a la inteligencia artificial. Por lo tanto, hoy hay tiempo de intentar ir entrando a la inteligencia artificial, pero llegará un momento que no hay opción. Porque va a estar tan metida en nosotros que ni nos vamos a dar cuenta. O es Eric Schmidt en una conferencia económica en Davos, donde incluso él dice, el Internet va a desaparecer. Es que las tecnologías van a desaparecer. Es decir, él lo que dice es que el Internet va a estar metido en nuestro cuerpo humano. Vamos a tener sensores en nuestro corazón, en nuestras manos, en todo lado, que casi que el Internet desaparecerá. Entonces, miren las decisiones que debemos tomar bajo el concepto de un Internet que va a desaparecer. Claro, es que antes de los 80, miren cómo era el mundo. Estos eran los modelos, papel y papel. Esta fue la primera computadora que llegó a Colombia. Una IBM 650 por allá hace más de 60 años, ¿no? Claro, costaba un $500,000 de la época, si no estoy mal. Recuerden cuando buscábamos un proveedor, ¿no? El mundo antes sin internet. O íbamos a comprar las cosas al sitio. ¿Ah? ¿Cómo ha cambiado y cómo nos hemos tenido que adaptar? Pero hoy ya ni nos damos cuenta. Hoy ¿qué hay páginas amarillas, no? Hoy todo es por internet. O recuerden la vida sin el móvil. Esto es un evento en el Vaticano y mire, 2013, todos con móvil. Antes sin el móvil, los ojos, hoy desde el móvil. Así va a pasar con la inteligencia artificial. En 5 años nos preguntaremos, oigan, ¿ustedes se acuerdan cuando no teníamos inteligencia artificial? Igual que pasó con el móvil, igual que pasó con el PC, igual que pasó con el internet. Y entonces tenemos que empezar a definir qué es inteligencia artificial. Desde la historia de la humanidad ha habido ese morbo o esa idea de cómo hago que un objeto inanimado o una máquina se parezca a un ser humano. Entonces aparecen unos conceptos como son los autómatas. El autómata era un ser inanimado que quiere copiar los movimientos de un ser animado como una persona o como un animal. Herón de Alejandría empezó con ese concepto, obviamente él lo hacía con palancas, y allá no había mucha tecnología en Grecia en esa época. Luego, por ejemplo, el inventor Al-Zahari, que fue el que descubrió o se inventó el cigüeñal de los relojes. Aquí está el reloj de elefante, cómo hacía movimientos autómatas, los karakuri japoneses, y hay muchos ejemplos, pero quiero llegar a René Descartes, porque incluso hay una leyenda que en la muerte de su hija, él hizo una muñeca autómata por el dolor que sentía, pero eso es una leyenda. Pero lo que sí es real es que en el discurso del método, que fue uno de los aportes más grandes a la humanidad que él hizo, donde es un discurso, no es un dogma, él hace un planteamiento muy interesante por allá en el siglo XVII y dice, vengan, las máquinas, en este caso los autómatas, sí se van a poder parecer a un ser humano, porque en el fondo la inteligencia artificial tiene ese objetivo detrás. Es como una máquina piensa como un ser humano o es inteligente como un ser humano. Entonces, mucho tiempo después aparece Turing, que fue uno de los precursores de la inteligencia artificial, con el test de Turing, que básicamente lo que quiere hacer es una prueba para determinar qué tanto se parece un robot o una máquina o un algoritmo a un ser humano en ciertos comportamientos, por ejemplo, en el habla, en el entendimiento, en el raciocinio. Y entonces aparece el test de Turing y es muy usado para interpretar cómo un robot o una máquina termina pareciéndose a un ser humano, no en las condiciones biológicas de un ser humano, sino más que todo en el conocimiento representativo, razonamiento, aprendizaje y lenguaje natural. No son todas las condiciones del ser humano. Amar, por ejemplo, no. O sea, no, son otros temas. Pero realmente el concepto de inteligencia artificial se acuñó en la conferencia de Dartmouth en el año 56
por varios científicos. Aquí está el profesor McCarthy, el profesor Simon, el profesor McKinsey. Simon fue premio Nobel de Economía, en donde dijeron y se reunieron científicos de Harvard y bueno, son de varias universidades, y dijeron, venga, vamos a buscar un concepto de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que quería decir? Es, si podemos tener un modelo claro de aprendizaje humano, que lo podemos copiar, pues definitivamente vamos a encontrar que las máquinas puedan copiarlo, porque si lo volvemos de una manera proceso, si entendemos todos los pasos que hay detrás en el aprendizaje humano, pues básicamente lo podemos copiar en un algoritmo o en una máquina. Entonces, por eso, lo que quieren simular es que cada aspecto del aprendizaje pueda ser precisamente descrito. Entonces, si se puede describir, lo puedes copiar en un algoritmo. Año 56, ¿ah? Bien, y claro, hoy estamos en la era de inteligencia artificial y aquí están las tres máquinas más representativas en cuanto a procesamiento de lenguaje natural, que es la de Google, Amazon y Apple, para poder conversar con ellas y que nos hagan cosas. El test de Turing, por ejemplo, en Google, de la de Google, lo pasó, porque creo que hoy en día para que pase la prueba está en el 95%, 90%, y resulta que Google ya lo superó en el año 2017, o sea, hace 3 años. Entonces, si usted habla con un algoritmo de Google, usted no sabe si está hablando con un ser humano o está hablando con una máquina, porque logra pasar la prueba de Turing, y recuerden que la prueba de Turing, uno de los aspectos es lenguaje natural. ¿Qué es la inteligencia artificial? Son 3 cosas. Es que el concepto no es muy complejo. Ya viene es la capacidad empresarial de ponerlo a producir. Inteligencia artificial son datos, algoritmos para hacer modelos basados en datos y modelos de supervisión. Gente que acompañe y vaya monitoreando el modelo para que el aprendizaje se haga de manera correcta. Eso es. Entonces, traigámoslo a lo que hemos visto. Voy a enfocar por ahora, esto es talento humano. Esto es talento. ¿Ah? Que ya hay. Los algoritmos. Lo que pasa es que los algoritmos también cumplen la ley exponencial de tecnología, porque esto es TI. En el fondo, el algoritmo es hardware y software. Hardware, procesamiento, y ya vimos las leyes tecnológicas que crecen de forma exponencial y sus costos bajan de forma exponencial. Y los algoritmos también. Es decir, hoy hay algoritmos muy complejos, muy completos, que incluso son abiertos y no tienen costo. Entonces, fíjense que la problemática es otra. Y claro, viene el tema de los datos, que ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, claro, para definir y resumir lo que hemos visto de las capacidades tecnológicas, lo que hacíamos en los años 70, hoy, o bueno, 2016, lo hacemos 400.000 veces más rápido. Es que esa es la evolución tecnológica. 400.000 veces más rápido hoy versus hace 40 años. Eso en la industria automotriz es impensable. Un Mustang de hace 40 años tenía una velocidad de 160 a 170 kilómetros por hora. Hoy los Mustang, por mucho, tiene 300 kilómetros por hora. Es decir, es un crecimiento casi que ni del doble. Estos son 400.000 veces. O sea, esta comparación la hago es para que entendamos lo robusto y potente de este tema. La inteligencia artificial tiene unas etapas. En el año 50 ya lo vimos, se empezaron a acuñar los primeros conceptos y aparecen unos sistemas expertos para copiar el aprendizaje humano. Fue un tema complejo porque para ser muy eficientes eran muy costosos. Aparecen otros mecanismos como equipos de telecomunicaciones que hacían cosas similares, pero realmente vino un invierno de inteligencia artificial, así se conoce como esa era. Y solo hasta los años 80 empiezan a aparecer unos conceptos que es ya no tanto inteligencia artificial, porque claro, toca definir qué es inteligencia. Y la inteligencia es una palabra maleta, o sea, tiene muchas definiciones. Entonces, no es fácil definir inteligencia, por lo tanto, aparece este concepto de aprendizaje de máquina que está orientando la inteligencia hacia un tema de aprendizaje. Y eso sí, que son los modelos que hoy en día existen y podemos aprovechar, que desde los años 80 empezaron a explotar. Un ejemplo sencillo es el correo electrónico, donde básicamente Machine Learning es un modelo que aprende con ejemplos. Es muy similar a cómo aprende un niño. Cuando uno sale a la calle y le explica a un niño que pasa una persona en bicicleta, uno le dice al niño, mire, eso es una bicicleta.
pero no se entiende por qué el niño empieza a asociar cuando ve un carro y dice, ah, este carro no es una bicicleta. La bicicleta es una bicicleta. Y si ve otra bicicleta, él lo asocia y dice, ah, esto es una bicicleta. Pero uno nunca le describe a un niño qué es una bicicleta. O sea, uno no le dice, una bicicleta es un vehículo que tiene 2 llantas. Así no se aprende es con el ejemplo. Vea esto, usted asócielo y va asociando de forma continua. Eso en el fondo es Machine Learning. Se le da ejemplos para que él vaya aprendiendo, a veces se le da objetivos y basado de esa manera puede él solito ir asociando, claro, porque hay mucha tecnología detrás, mucho procesamiento, algoritmos que le ayudan y obviamente personas que saben mucho de análisis de datos que están ahí monitoreando los esquemas y asimismo ellos aprendiendo de manera autónoma para que el modelo se perfeccione, para que tome algunas actividades importantes o entregue algunos indicadores o métricas relevantes a cualquier organización. En el caso del spam, es un ejemplo muy sencillo de Machine Learning, porque el spam del correo aprende del comportamiento humano. Si usted está trayendo spam y usted lo manda spam de manera automática, pues básicamente él aprende. Y si usted hizo mal ese ejemplo, pues él va a aprender mal, porque él aprende con el ejemplo. Y aquí tenemos otro concepto que es más moderno, que es Deep Learning. Y en Deep Learning aparece otra cosa que es las redes neuronales. Y las redes neuronales son conceptos más complejos. Hoy en día hay algoritmos de redes neuronales, pero realmente todavía está en proceso de avance e investigación. Los que más están disponibles para las empresas son los de Machine Learning, sin decirles que Deep Learning o redes neuronales no lo estén, pero mucho más las de Machine Learning son las de más fácil aplicabilidad para la mayoría de modelos empresariales, sobre todo los que nosotros hemos visto en los entornos donde estamos trabajando. Pero lo más importante es que para que esto funcione, recuerden que inteligencia artificial son datos, algoritmos y monitoreo o supervisión. Se necesita datos y fiabilidad de los mismos, ¿no? Y quizás es el reto mayor que deben tener las empresas. ¿Cómo tengo mis datos? ¿Dónde los busco? Porque sin eso los algoritmos no funcionan. Esto es un ejemplo de poesía, una poesía que hizo Google, ¿no? Entonces, claro, imagínense para un elemento, aquí, esto sí es Deep Learning, esto sí es redes neuronales, pero imagínense para que Google de manera espontánea saque una poesía, ¿no? O cualquier algoritmo de Deep Learning. No es fácil porque tendría que comparar, entender qué inspira una poesía o qué inspira un poeta. Son muchas variables que están ahí. Y cuando hay muchas variables y toca leer muchos esquemas, es cuando las redes neuronales hacen más sentido que el Machine Learning. Los datos desde el año 2000 y prácticamente desde el 2007 empezaron a tener un crecimiento exponencial. Entonces, cumple la ley de tecnología. Pero el tema es dónde los encuentro para las empresas y cuáles debo tener. Y es evidente que es un reto empresarial completo. Cada vez hay más conexiones, millones de compañías conectadas, billones de personas conectadas, billones de hogares conectados y billones de cosas conectadas. Entonces, cuando hablamos en términos de billones, esos son puros datos o lo que se conoce también como densidad digital. Por lo tanto, acá es donde viene un tema muy interesante y es, ¿yo en qué empiezo a confiar? ¿En los algoritmos o en la capacidad humana? Porque son decisiones que hay que tomar. Lo que uno intenta orientar acá, y esto fue un análisis que hizo Harvard, evidentemente la idea es encontrar cómo me vuelvo un escéptico informado. Es decir, un escéptico informado es esa persona que hace análisis, pero que también se informa con datos, con modelos de inteligencia artificial o modelos de Big Data. Ser solo intuición es un problema. Y en crisis, peor, porque en la incertidumbre, sin datos, peor. Ahora, la misma incertidumbre puede no traer datos, pero modelos de aprendizaje con tecnología puede complementar y mejorar esos modelos de incertidumbre. Y tampoco irme solo a los datos, análisis, porque efectivamente se necesita esa capacidad humana. Esto se conoce en el argot como los hypos y Big Data. Los hypos, por eso pinto un hipopótamo, son las personas de mayor peso en la organización o que mayor pago reciben en la organización. Ellos, evidentemente, son los que decidían antes. Es combinarlo, y la tendencia hoy es combinarlo con datos, con Big Data o análisis. El ejemplo simple que coloco ahí es el taxista.
Un taxista es un hypo porque conoce las calles, maneja muy bien su carro, pero él compite con Waze. Es chistoso, ¿no? Si ustedes se suben a un taxi, él termina compitiendo con Waze de forma general. Entonces, la idea no es que compitas con Waze, es apóyate en Waze, pero usa tu instinto. Las dos combinaciones generan mejores resultados. ¿Qué debe aprender un directivo de inteligencia artificial? Definitivamente, no es suficiente tener modelos para tener estrategias de inteligencia artificial. Debes tener los objetivos claros. Es decir, tú como directivo, como empresario, debes decir qué debo hacer o cómo me ayudo, qué preguntas hacer, porque casi que la dificultad es en la pregunta. Y debo buscar mecanismos de automatización en modelos logísticos, por ejemplo, mecanismos de anticipación como predicciones, mecanismos de coordinación, como lo hace muy bien Uber, o mecanismos de personalización. Generalmente alguien, si quiere aprovechar los modelos y ser diferente, debe buscar un modelo de datos o un modelo de inteligencia artificial en una de estas 4 categorías. O automatización, o anticipación, o coordinación, o personalización. Cualquiera de las 4 aplica muy bien los modelos de datos para tener distintos modelos de negocio. Entonces, ¿qué se necesita saber de inteligencia artificial? De una forma muy simple. Lo primero es que necesitas datos de entrenamiento. Entonces, tienes que tener una estrategia para buscar datos. Lo segundo, debes entender qué modelo necesitas. Si un modelo supervisado o un modelo no supervisado. Generalmente los modelos supervisados son para los problemas empresariales normales, porque analiza variables de entrada y salida. Los modelos no supervisados a veces son para esquemas de innovación o elaboración de producto, porque uno no tiene claro lo que va a sacar de salida. También existe formas de aprender o de máquinas que aprenden por refuerzo. Es decir, no tienes muchos datos, pero sí tienes un objetivo claro. Por ejemplo, en un golf, tu objetivo es que la pelota vaya al green y al hoyo. Y entonces, con ese objetivo, una máquina podría aprender y ella misma determinar qué debe hacer para que la bola entre en el hoyo. Y por último, saber si lo que estás buscando son mecanismos de predicción o mecanismos de clasificación. Mecanismos de clasificación más orientado a la búsqueda de variables o patrones, mecanismos de predicción cuando quieres hacer una estimación, como por ejemplo estimación de ventas o estimación logística o temas que anticipen ciertos indicadores para que hagas decisiones ahora que van a afectar el futuro. Bien, aquí va a pasar cómo la decisión termina siendo una combinación entre modelos de inteligencia artificial y capacidad directiva y empresarial. Solo una no es conveniente, sobre todo en temas de inteligencia artificial, porque hoy nos movemos mucho con un concepto de inteligencia artificial que es la inteligencia artificial estrecha. Es decir, algoritmos combinados con seres humanos. La ancha, que es cuando el robot toma sus propias decisiones, todavía está avanzando, claro que existen, pero está avanzando. Y la general, es decir, la inteligencia artificial que copia la plasticidad del cerebro humano, esa por ahora existe en Hollywood, no es real. Y lo que debemos entender para darnos tranquilidad e irnos metiendo a estos modelos de inteligencia artificial es que en el fondo lo que estoy haciendo es cómo aumento mi capacidad mental. Eso es el fondo del tema. Es como si yo tengo una capacidad mental y con los algoritmos de inteligencia artificial aumento esa capacidad mental para hacer mejor las cosas. Bueno, aquí hay unas situaciones interesantes que suceden dentro de los países y como esto tiene que ver con tecnología, se le pregunta a los empresarios cuáles creen que son las tecnologías que más sentido hacen para sus empresas. Entonces, aquí hay una serie de conceptos como data analítica, sin lugar a duda, o sea, lo que estamos hablando. Y para data analítica, ¿qué están haciendo? Generalmente gestionar datos en tiempo real. Ese es como el reto mayor. O acceder más rápido a datos, porque evidentemente el tema de los datos. Pero lo interesante es cuando les preguntan cuáles son los resultados que han obtenido ya viables con inteligencia artificial y miren, aparecen los temas de planeación y pronóstico, que son temas muy interesantes y necesarios para momentos de crisis. ¿Y cuáles son los que deberían tener más impacto a futuro? Y viene un tema muy bonito, que son los clientes, ¿no? Los clientes se vuelve fundamental porque si pensamos en ellos, tenemos más posibilidades de salir de cualquier crisis. Y los mecanismos de inteligencia artificial
me llevan hacia esa situación. Ahora, finalmente, hacia donde quiero llevar esta ponencia, y para ir terminando, es a un modelo que trabajamos mucho en DATAP en Colombia, fue avalado por el MIT y también avalado por una serie de estamentos gubernamentales que existen en el país, y es cómo calcular la supervivencia de una empresa. Entonces, ¿qué variables, qué algoritmos y qué modelos debemos tener? Para esa introducción, que espero demorarme en este tema 5 minutos para abrir el tema de preguntas, miramos cómo muchas empresas, no sé si lo sabían, tienen un grado de antigüedad enorme. Hay empresas, y ustedes lo ven en esa página de Wikipedia que acabo de mostrar, que existen desde el año 578. Imagínense, existen antes de la época de los templarios, ¿no? Y son de todo tipo y en varios países, que hoy en día existen y son milenarias. Highlanders de verdad. Bueno, acá hay varias, porque la inteligencia artificial y los algoritmos pueden ayudar a detectar variables que te pueden ser mejor y que te puedan resolver esa duda, cómo debo sobrevivir. Hay situaciones del pasado que se repiten, ¿no? Y es que el fondo del tema es, cuando tienes datos que son del pasado, esos datos te ayudan a pronosticar el futuro. Entonces, aquí pongo unos ejemplos de datos del pasado y que se repiten durante la historia, para llegar a determinar si una empresa puede sobrevivir o no, ¿cierto? Esto es un modelo de datos de inteligencia artificial que nosotros hemos desarrollado muy bien y es que se llama Survival Analytics. ¿Qué objetivos tiene Survival Analytics? Es una técnica de inteligencia artificial que tiene como objetivo estimar el tiempo transcurrido para que una empresa experimente un evento de interés. Entonces son 3 variables: tiempo, evento y protagonista. Generalmente es una empresa o una persona, un evento como hasta cuándo sobrevive y un tema de tiempo. ¿Qué hay que hacer para un modelo de Survival Analytics y para cualquier modelo de datos? Si ustedes quieren ingresar a un modelo de inteligencia artificial, este es el ciclo que hay que cumplir. Lo primero es entender el negocio, luego entender los datos, ¿cierto? Luego masticar esos datos, entenderlos, o sea, manejarlos, hacer el modelo, monitorearlo y evaluarlo. Si no funciona o vemos cosas raras, volvemos al ciclo hasta que por fin estemos tranquilos para liberar el modelo. Esto se basa en una metodología que es CRISP-VM, que usan muchas empresas para sus análisis de datos y modelos de inteligencia artificial. Ese es el mecanismo. Survival Analytics, ¿qué puede responder? Mira, acá les dejo algunas preguntas que puede responder Survival Analytics, como el tiempo de supervivencia o el tiempo que permanezca un cliente particular, o el tiempo requerido para que una empresa quiera vocación exportadora, o el tiempo de retención relativa de un cliente, ¿no? Y básicamente se basa en una probabilidad de que un evento ocurra en un determinado tiempo. Y entonces aquí tenemos la probabilidad y básicamente uno fija el evento y un tiempo, y entonces hay unas que han superado ese evento y hay otras que no han superado ese evento. Si tenemos esos datos del pasado, para ver quiénes superaron y quiénes no superaron, tenemos unos datos equilibrados y podemos hacer un modelo de inteligencia artificial de supervivencia empresarial que puede ser bastante útil. Acá hay unas aplicaciones en Estados Unidos, Colombia, bueno, que pueden ser interesantes, pero aquí hay unos primeros resultados. Mire, esto fue un resultado que no hicimos nosotros, fue un estudio de Santana para las empresas de Bogotá en el año 2016 y que puede hacer mucho sentido en otras empresas en otras partes del mundo. A más empleados, pues menos probabilidad de supervivencia. A más retorno activo inicial, más probabilidad de supervivencia. Pasivos ingresos, si es muy alto, o sea, mucha deuda, poca probabilidad de supervivencia, y financiamiento con deuda, poca probabilidad de supervivencia. Y nosotros, bueno, ya que hay otros temas de analítica que aplican, de supervivencia empresarial, que aplican en economía, que aplican en finanzas, que aplican en educación, que aplican en consumo, que aplican en marketing o que aplican en bioinformática. Es decir, este modelo de supervivencia artificial, que lo tenemos muy bien montado, junto con otros modelos, aplican para muchas industrias para resolver un interrogante de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Evidentemente, el más útil es el de supervivencia empresarial, porque puede ayudar a determinar cuándo puede sobrevivir una empresa. Asimismo, estos eventos o estos algoritmos de inteligencia artificial utilizan un concepto que es la cross-polinización, y es cómo puedo acopiar
variables de otros sectores para que me funcionen en mi sector. Y ahí es donde entra temas bonitos de inteligencia artificial, porque este concepto de Survival Analytics evidentemente es un concepto médico para predecir la supervivencia de una persona, pero lo puedo utilizar desde el punto de vista de negocios para inteligencia artificial y supervivencia empresarial, y esos son los modelos de cross-polinización. ¿Bien? Y entonces volvemos a entender un poco lo que vimos antes de cuáles son los pasos a seguir para meternos en un modelo de estos. Aquí unos resultados adicionales que tuvimos sobre todo aquí en Colombia, porque lo que les quiero mostrar es que este modelo ya lo corrimos, avalado por el MIT y avalado por estamentos gubernamentales. Y básicamente los datos que uno se tiene que llevar es perfil del fundador y la dirección, vea lo interesante, las personas, temas de la organización y sector, para que este modelo empiece a funcionar mejor. Algunos resultados, miren, como países, como Bélgica, sus empresas tienen probabilidad alta de vivir más de 5 años. En 5 años, sus emprendimientos, solo el 20% han desaparecido. Solo el 20% en 5 años. Países como nosotros, Colombia, sí tiene problemáticas porque solo sobreviven aproximadamente el 40%, ¿no? Entonces, menos probabilidad de supervivencia, o el 50%. Acá está visto de otra forma. El 54% sobreviven y la probabilidad. ¿Qué variables afectan? Si es una empresa informal o formal. Esto es formal, informal. Y depende de eso, tiene más posibilidad de supervivencia o no. Si es formal, tiene más probabilidad de supervivencia. Y en nuestras economías eso es un problema, ¿no? Porque hay muchas empresas informales. El tipo de constitución, entre más formal sea, en este caso en Colombia, comanditas o SAS, terminan siendo con más probabilidad de supervivencia. Las ciudades, también las regiones, en los países se puede explorar, o en las empresas, ¿qué región mía es más rentable? Y se corre el algoritmo y logra detectar cuáles terminan siendo más posibles de sobrevivir. El tipo de sector, si manufactura inmobiliaria, aquí vemos que las inmobiliarias, cuando se corrió el modelo, esto fue antes del COVID, un mes antes del COVID, las inmobiliarias tenían mucha posibilidad. Por ramas, es decir, construcción financiera, unas que en ese momento no se tenían y se corrieron, y por años de constitución, ¿sí? Entonces, también es una forma, por nivel de ingresos, evidente, entre más ingresos, pues más posibilidades de supervivencia. En fin, esto genera una serie de variables que uno va corriendo y va determinando cuáles son relevantes para que una empresa pueda sobrevivir o no. Evidentemente, esto cambiará país por país. Aquí está también otras. Aquí están los métodos que se corrieron de inteligencia artificial, unos como el Cox, otros como el Random Forest, y todos estos son modelos de inteligencia artificial predictivos que nos ayudan a determinar con esa cantidad de datos que nos ayuda a disponer el gobierno para detectar variables de supervivencia como el tipo de sociedad, organización jurídica. Estas son correlaciones directas, es decir, dependiendo del tipo de sociedad, afecta la supervivencia, o unas indirectas. A mayor empleados, menor la probabilidad de supervivencia. Por eso es indirecta. Y hay unos resultados interesantes que están en los estudios. Algunas conclusiones sencillas. Primero, no cumplir la ley de Moore. El modelo Delta puede ser un modelo interesante de posicionamiento estratégico en un momento de crisis. Y desde el punto de vista de inteligencia artificial, hay que pensar como directivo y como temas de Big Data. El nuevo TI es la inteligencia artificial. Eso también hay que entenderlo. Estamos en la era de la inteligencia artificial. Hay modelos que ayudan a la inteligencia artificial, perdón, a la supervivencia empresarial. Hay modelos de inteligencia artificial que pueden ayudar a determinar cuáles son las variables que afectan a una inteligencia artificial. Y pues aquí algunas conclusiones en cuanto a esas variables, que pues pasé un poco rápido, pero porque es un entorno muy a Colombia y aquí todos no somos de Colombia. Sin embargo, la idea es que el modelo de inteligencia artificial ayuda a la supervivencia. Algunos libros donde estos temas se pueden complementar, aquí están, que los dejo a merced de ustedes. Y bueno, nada, agradecerles esta participación y el acopio de estas ideas, pues para que como empresa podamos ser mejores, sobre todo en estos momentos de crisis. Muchas gracias, Hugo. Perdón, a ver aquí. Por
favor, permítame. Ups. Hasta ya. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación. Muy interesante estos temas que nos comparten. Aquí en el chat hay una pregunta de Pompeyo. Claro. Sí, dice, las condiciones del uso de la inteligencia artificial depende del estado económico del país, de paradigmas o desarrollo en modelos de negocio de ese tipo, no importando el país. A ver, recuerden que los modelos de inteligencia artificial evidentemente son datos, algoritmos y talento. Evidentemente las condiciones de país donde haya mejor talento, evidentemente ayudan a mejorar los modelos porque se deben cumplir las tres, tanto datos, algoritmos y talento. Los algoritmos generalmente son globales, incluso algunos están en comunidades de software abierto, pero el talento también ayuda a que esos algoritmos sean mejores. Pero pensaría que no afecta tanto en los temas de los algoritmos. Donde de pronto sí hay una diferencia es en los temas de los datos. Algunos países son más restrictivos en modelos de datos, otros países son más abiertos, otros países tienen conceptos de datos abiertos y eso sí que ayuda a que estos modelos sean más útiles para las empresas. Países que han abierto sus datos y que los han gobernado y que incentivan este tipo de ideas, permite mejores respuestas y mejores modelos en inteligencia artificial. Porque de hecho, un país, voy a llamar país A, si quisiera contratar modelos de inteligencia artificial, puede irse a contratarlos a países donde haya más talento o más algoritmos. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho algoritmos para España o para Estados Unidos, desde Colombia. Pero el tema es los datos, es esa política de datos que sí pueda tener un país, porque yo no sé, por ejemplo, hablando en China, aunque allá los algoritmos de inteligencia artificial son quizás los más avanzados, pero están gobernados bajo una política. Dependerá el país, la política y sus normas para uno avanzar también en estos modelos de inteligencia artificial. Ok. Muy bien, gracias. Martin Schlick tiene la pregunta de ¿quiénes normalmente son sus clientes para el análisis de probabilidad de supervivencia? Ok, bueno. Nosotros como clientes, o sea, los modelos que más nos gusta y los que más nos utilizan en general, en modelos generales, son empresas de marketing que quieren hacer pronóstico de clientes y donde hemos llegado muy fuerte y serio es con empresas de logística que también quieren pronosticar dónde ubican los elementos, su stock, sus inventarios, porque eso le ayuda muchísimo a reducir costos, a reducir tiempos y se vuelven procesos mucho más eficientes. Entonces, cualquier empresa de logística, cualquier empresa que haga marketing, también en esquemas de salud. Hoy en día estamos apoyando incluso en la presidencia de la República para determinar y pronosticar cuándo se va a superar la cantidad de camas en las unidades de cuidados intensivos, porque esto evidentemente inhibiría la posibilidad de irse a esa presencialidad gradual, como la hemos llamado, como la han llamado aquí en Colombia. Ahora, particularmente en los temas de supervivencia artificial, nuestro principal cliente son el gobierno, porque sí quiere entender sus empresas, o sea, las empresas de los sectores, qué variables inhiben o estimulan la sostenibilidad empresarial. Y entonces los han contratado más que todo, son estos estamentos de gobierno, porque lo ven como política gubernamental. No tanto una empresa particular, incluso el modelo es muy reciente, pero sí estamentos de gobierno que quieren entender sus políticas, cómo han funcionado, cómo pueden funcionar para que las empresas tengan más probabilidad de supervivencia. Perfecto. Muchas gracias. Vale, Oscar. Déjame ver si creo que aquí hay una pregunta. Tranquilo. Jesús Caldera también tiene una pregunta. Con mucho gusto. Bueno, Ángel dice, muchas gracias, Hugo. ¿Me podrías repetir la página de tu empresa? Quiero saber cómo ustedes ayudan a las empresas en estos modelos. ¿Hacen la consultoría o cómo lo venden? También, como ya queda poco tiempo, quedan 3 minutos, déjame te leo la siguiente pregunta. Así puedes contestarlas todas a la vez. Jesús Caldera dice, tengo una duda, voy a tratar de ser lo más claro posible y hablar
por la microempresa que represento. La inversión que realiza una microempresa en inteligencia artificial en modelos generales, ¿qué costos sobre productos tangibles se debe de invertir? Ejemplo, si un producto lo vendo a $10 por pieza, sobre estos $10, ¿qué porcentaje es el adecuado de inversión sobre modelos artificiales? Asimismo, ¿cómo garantiza los modelos de inversión el retorno de inversión y no solo como posicionamiento de marca en el mercado? Interesante pregunta. Si pudieras contestarla estas en 3 minutos. Sí, claro, bueno. Voy a poner acá en el chat y con esto puedo contestar dos preguntas. En el Sí, chat estoy colocando la página de nosotros. sí. De hecho, le había ¿Sí? puesto Martin Schlicht, el Ah, otro perfecto. foro Gracias, anterior. Martín. Qué pena. No había visto. Ahí está la página de nosotros. Incluso ahí pueden consultar los modelos que tenemos, pueden consultar cada uno de las características de nuestro también modelo de negocio, porque también algunas de las preguntas también están orientadas a precios, porque claro, una de las preocupaciones que se entiende desde el punto de vista de la empresa es la inteligencia artificial es solo para las grandes empresas que tienen dinero. Y no, o sea, por eso la presentación también la llevé a los conceptos de tecnología que cómo bajan de forma exponencial sus costos. Y esto también aplica a inteligencia artificial. Nosotros tenemos modelos por suscripción, modelos unitarios, y realmente cada modelo es muy económico porque hemos aprovechado, es decir, nosotros no cumplimos la ley de Demi Moore, nosotros hemos aprovechado todos los algoritmos con conceptos, con talento y también esas capacidades tecnológicas al máximo, de tal manera que los costos son mínimos en procesamiento y en tecnología, y lo que está detrás realmente facilita a la pequeña y mediana empresa que acopie estos modelos de inteligencia artificial. Ahora, con respecto al porcentaje de inversión, generalmente estos modelos, lo primero que hay que vencer es esa barrera de creer en ellos, pero realmente te van dando respuestas de una forma muy gradual. Es decir, tú solo te vas a dar cuenta de la eficacia de esos propios modelos, pero para que lo puedas ver de una manera más clara de qué porcentaje basado en las ventas de tu negocio puedes analizarlos en la página nuestra, porque ahí incluso tenemos un ejemplo de modelos de cobro y de precios, porque casi que nuestro objetivo es ser una plataforma de inteligencia artificial y eso ayuda a que los precios también bajen pues de forma exponencial.